Palabra santa para el avivamiento matutino, aspectos cruciales de Mateo 5 al 7. Semana 7, entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que lleva a la vida. La condición eternamente bienaventurada del reino. Amén. Día 3, bosquejo. Vamos a leer hasta la letra D. Amén. El otro lo dejamos para el día 4. Numeral 3 romano dice: la senda ordenada por Dios para la iglesia es el camino de Filadelfia. Esta senda ordenada por Dios es el camino angosto que lleva a la vida. Letra A. La característica de los vencedores en Filadelfia es su amor fraternal. Apocalipsis 3 del 7 al 8. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El amor prevalece entre ellos, de modo que pastorean a las personas según Dios. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Al cuidarlas con ternura, con la presencia de Dios que alegra, y al nutrirlas con la sana enseñanza de la economía de Dios. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Capítulo 5, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. B. El recobro del Señor con Filadelfia es un recobro en calidad, un recobro de la sustancia original de la iglesia, la sustancia interna de Dios, la cual es amor. Primera de Juan 4:8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estar firme sobre el terreno genuino de la unidad, el terreno de la iglesia, es elegir amar a todos los hermanos. Apocalipsis 3:7a. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Con referencia, capítulo 2, versículos 4 y 7. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Letra C. El hecho de que el Señor use la llave de David a fin de abrir la puerta para la propagación de su recobro es objetivo para nosotros. Pero Cristo también usa la llave de David para abrir subjetivamente la puerta de nuestro ser interior, a fin de que seamos transformados y edificados en la casa de Dios como una columna que tiene el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Señor. Versículo 17 de Apocalipsis 2. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Capítulo 3, versículo 12. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
1. El nombre de mi Dios indica que la columna es Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios indica que la columna es la Nueva Jerusalén. Y mi nombre nuevo indica que la columna es Cristo en un significado nuevo. El vencedor como columna llega a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Llega a ser un constituyente de la Nueva Jerusalén y llega a ser Cristo en un sentido nuevo en términos de su experiencia. Apocalipsis 3:12. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Número 2. La Nueva Jerusalén es el Cristo nuevo. Nosotros, el agrandamiento y expansión de Dios. Somos Cristo en un sentido nuevo como Nueva Jerusalén. El Cristo nuevo no es igual a lo que Él era en los 4 evangelios. La novia, quien es el aumento del novio, es la Nueva Jerusalén, la cual incluye a todos los que Dios ha regenerado. Juan 3:29 al 30. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Apocalipsis 21, del 9 al 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Número 3. El hecho de que nosotros seamos edificados en Dios, lleguemos a ser constituyente de la Nueva Jerusalén y lleguemos a ser parte del Cristo nuevo es imposible humanamente. Pero la ley del espíritu de vida en nuestro interior contiene un elemento que pone fin a la imposibilidad. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Génesis 28, del 12 al 19. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Juan 1:51. Y le dijo, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora vamos para la palabra santa para el avivamiento matutino. El versículo de leer orar es Apocalipsis 3, del 7 al 8. Día 3, ¿no? Escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Amén, Señor Jesús, porque tú eres el mensajero de la iglesia en Filadelfia. Oh, Señor Jesús, el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén, Señor, porque tú tienes la llave de David. Tú abres y nadie puede cerrar. Tú cierras y nadie puede abrir. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras obras. Señor Jesús, y has puesto delante de nosotros una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Oh, Señor Jesús, porque aunque tenemos poco poder, aleluya, porque estamos guardando tu palabra y no hemos negado tu nombre, sino confesando tu nombre, Señor Jesús. Amén. La sexta iglesia mencionada en Apocalipsis 2 y 3 se llama Filadelfia. Phil significa amor y Adelphia significa fraternal. Filadelfia significa amor fraternal. La característica de Filadelfia es el amor fraternal, es un retorno al amor fraternal. Aquí no hay nada mundano porque todos son hermanos. No existe la necesidad de luchar para mantenerse separados de la muerte, solo hay un retorno al estado original de hermandad. Aquí encontramos el amor fraternal. Esto es un extracto de mensajes para edificar a los creyentes nuevos, tomo 3, páginas 872 al 873. Lectura para hoy. Primeramente, esta iglesia tenía poco poder. Muchas veces estimamos demasiado a la iglesia en Filadelfia, pensando que era fuerte y prevaleciente. En realidad no era así. Mientras nosotros tenemos en tan alta estima a la iglesia en Filadelfia, el Señor dice que ella tenía poco poder. Al Señor no le complace que seamos fuertes, sino que usemos el poco poder que tenemos para hacer lo mejor que podamos. No trate de ser fuerte. Usted nunca puede sobrepasar lo que el Señor le da. Simplemente use lo que ha recibido de Él. No usurpe la gracia del Señor. Ninguno de nosotros puede decir que no ha recibido nada del Señor. Incluso el más pequeño de nosotros ha recibido de Dios cierta medida de gracia. Usted debe usar esa gracia, haciendo lo mejor que pueda. Si hace esto, el Señor lo apreciará y dirá: bien hecho, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra con el poder que tiene. No procure ser un gigante. El Señor no se complace en los gigantes. Él se complace en que la usemos haciendo lo posible por guardar la palabra del Señor. Él estará satisfecho. Dice, Él se complace en los pequeños que tienen cierta medida de gracia. Aunque la gracia tal vez sea limitada en cuanto a su capacidad, siempre que la usemos haciendo lo posible por guardar la palabra del Señor, Él estará satisfecho. El Señor dijo que la iglesia en Filadelfia guardó su palabra, Apocalipsis 3:8. Una característica sobresaliente de la iglesia en Filadelfia es que guardó la palabra del Señor. Según la historia, ningún otro grupo de cristianos ha guardado la palabra del Señor tan estrictamente como lo de la iglesia en Filadelfia. De la misma manera, por la gracia del Señor, nosotros guardamos hoy su palabra. Nosotros guardamos la palabra de Dios no en una forma tradicional, sino en conformidad con la palabra pura. Esto ofende a los que quieren preservar las tradiciones de sus antepasados. La iglesia en Filadelfia no se interesa por la tradición, solo le interesa la palabra de Dios. En el versículo 8, el Señor también dice que la iglesia en Filadelfia no había negado su nombre. Desviarse de la palabra del Señor es apostasía, y denominar a la iglesia con cualquier otro nombre que no sea el del Señor es fornicación espiritual. La iglesia, como virgen pura desposada en Cristo, según de Corintios 11:2, no debe tener otro nombre que no sea el de su marido. Según de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, no debe tener otro nombre que no sea el de su marido. Todos los otros nombres son una abominación a los ojos de Dios. La iglesia recobrada no tiene denominaciones, nombres, solo tiene el nombre del Señor Jesucristo. Desviarse de la palabra
a las herejías y a exaltar muchos otros nombres que no sean el de Cristo son las señales más notorias del cristianismo degradado. Regresar a la palabra pura, apartándose de todas las herejías y tradiciones, y exaltar el nombre del Señor, abandonando cualquier otro nombre, constituye el testimonio más animante en la iglesia recobrada. Por esta razón, la iglesia en el recobro del Señor tiene la revelación y la presencia del Señor y lo expresa de una manera viva, llena de luz y con la riqueza de vida. No necesitamos nombres como luterano, metodista, bautista, episcopales, presbiteriano ni ningún otro, puesto que tenemos un nombre todo suficiente, el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos solamente un nombre, el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es una porción del estudio de Apocalipsis, páginas 180 a 182. Como lectura adicional, se recomienda leer Mensajes para edificar a los nuevos creyentes, tomo 3, capítulo 45. Iluminación e inspiración. Amén. El Señor quiere que nosotros seamos esa novia, ese nuevo hombre, seamos parte de su esposa, de su desposada, que es la iglesia, ¿no? La iglesia pura, que seamos Filadelfia, llenos de amor fraternal. Pero dice que esta iglesia no se edifica sola, sino en comunión unos con otros, en la palabra. Persevera en la palabra y en el nombre del Señor. Y esta iglesia testifica la palabra del Señor. No se calla, ella habla la palabra del Señor y confiesa el nombre del Señor. No niega su nombre, ya que invoca al Señor y no exalta las tradiciones ni nada de hombre, sino solamente a Cristo y su palabra. Esta iglesia, Filadelfia, no guarda tradiciones ni nada que no sea la palabra de Dios. Amén. No se identifica con nombre porque se conserva pura para Cristo. Su nombre solamente es Cristo. Aleluya. Jesús es el Señor.